El 3 de abril de 1940, sobre las aguas heladas del Mar del Norte frente a las costas noruegas, un hidroavión británico Short Sunderland volaba en solitario realizando una misión de patrullaje rutinaria cuando el infierno se desató sobre él. 6 cazas alemanes Junkers JU-88 aparecieron de la nada, formando un círculo mortal alrededor de la enorme aeronave que parecía una presa fácil y lenta. Los pilotos alemanes sonrieron con confianza, convencidos de que aquel gigantesco hidroavión sería derribado en cuestión de minutos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó atónitos a los aviadores germanos y cambió para siempre su percepción sobre estos aparatos británicos que dominaban el Atlántico. El comandante del Sunderland no entró en pánico cuando vio aproximarse a los cazas enemigos. En lugar de intentar una huida desesperada, ordenó a su tripulación que ocupara inmediatamente todas las posiciones de combate disponibles. Las torretas comenzaron a girar con precisión mecánica mientras los artilleros apuntaban sus ametralladoras hacia los atacantes que se acercaban a toda velocidad. Los alemanes iniciaron su primer ataque en picado, esperando atravesar el fuselaje del hidroavión con sus cañones de 20 milímetros. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado para ellos. El Sunderland se convirtió en una fortaleza volante que escupía fuego desde múltiples direcciones simultáneamente. La torreta de proa con sus 2 ametralladoras de 7,7 milímetros rugió con furia, mientras que las posiciones dorsales y de cola agregaban su poder de fuego devastador a la defensa. Los artilleros en las escotillas laterales del fuselaje posterior añadieron aún más proyectiles a la tormenta de plomo que envolvió completamente a los atacantes germanos. El primer Junkers que se atrevió a acercarse demasiado recibió una lluvia de balas que perforaron su motor y sus tanques de combustible, provocando que el caza comenzara a arder violentamente antes de precipitarse en espiral hacia las oscuras aguas del océano. El segundo avión alemán no tuvo mejor suerte cuando intentó atacar desde otro ángulo. Los proyectiles británicos alcanzaron sus controles de vuelo y obligaron al piloto germano a realizar un aterrizaje forzoso de emergencia, perdiendo definitivamente la aeronave, aunque salvando su vida. Los 4 cazas restantes, absolutamente sorprendidos por la feroz resistencia que encontraron, decidieron romper el combate y alejarse a toda velocidad antes de convertirse en las siguientes víctimas de aquel monstruo armado hasta los dientes. El Sunderland británico había ganado una batalla imposible contra 6 cazas enemigos, demostrando que no era una presa fácil, sino un depredador formidable. Cuando los informes de este combate llegaron al alto mando alemán, quedaron estupefactos por lo ocurrido. Los pilotos supervivientes describieron al hidroavión británico como un erizo volante imposible de atacar sin sufrir graves daños. Fue entonces cuando nació el apodo que los germanos utilizarían durante toda la guerra para referirse a estos temibles aparatos: Fliegende Stachelschweine, el puercoespín volador. Ningún piloto alemán volvería a subestimar jamás a un Sunderland después de aquel fatídico encuentro sobre las heladas aguas noruegas. Pero la historia de cómo un simple diseño civil se convirtió en la pesadilla de los submarinos alemanes comenzó años antes, cuando los británicos se dieron cuenta de que estaban peligrosamente rezagados en el desarrollo de grandes hidroaviones militares. A principios de los años 30, mientras observaban con preocupación los avances estadounidenses con el Sikorsky S-42 y las creaciones germanas como el Dornier 2X, los oficiales de la Real Fuerza Aérea Británica comprendieron que necesitaban urgentemente una aeronave similar para proteger sus vastos intereses marítimos alrededor del mundo. En noviembre de 1933, el Ministerio del Aire británico publicó la especificación R-233 que revolucionaría la guerra antisubmarina para siempre. El documento exigía el desarrollo de un hidroavión de largo alcance capaz de realizar misiones de reconocimiento sobre los océanos durante periodos prolongados sin necesidad de reabastecimiento. Los ingenieros de Short Brothers, una compañía con décadas de experiencia en construcción aeronáutica, vieron en este proyecto la oportunidad perfecta para adaptar su exitoso diseño civil, Empire, a las necesidades militares que demandaba la nación. El resultado fue el S-25 Short Sunderland, nombrado así en honor a una ciudad portuaria del noreste de Inglaterra,
que simbolizaba la conexión inquebrantable entre el país y sus mares. Los diseñadores trabajaron incansablemente para transformar el pacífico hidroavión comercial en una máquina de guerra capaz de enfrentarse a las amenazas que acechaban bajo las olas del Atlántico. Modificaron radicalmente el casco aerodinámico para mejorar la visibilidad del piloto durante las operaciones de combate. Instalaron sistemas de detección avanzados, incluyendo unidades de radar y potentes reflectores para iluminar objetivos nocturnos. Y sobre todo, llenaron cada espacio disponible con armamento defensivo y ofensivo que transformaría al aparato en una fortaleza voladora prácticamente inexpugnable. El interior del fuselaje representaba un mundo completamente autónomo, dividido en dos cubiertas separadas, que permitían a la tripulación sobrevivir durante las interminables misiones sobre el vacío oceánico. La cubierta inferior albergaba 6 literas donde los tripulantes descansaban en turnos rotativos. Una cocina con estufa de presión para preparar comidas calientes que mantenían la moral alta durante las patrullas, que se extendían por 20 horas o más. Y sorprendentemente incluía un pequeño taller mecánico completamente equipado, donde los ingenieros de vuelo podían realizar reparaciones de emergencia sin necesidad de regresar a tierra firme. Aunque originalmente se diseñó para ser operado por 7 hombres, las misiones complejas frecuentemente requerían tripulaciones de 11 o incluso más especialistas. El 16 de octubre de 1937, después de un vuelo inaugural que superó todas las expectativas, el Ministerio del Aire aprobó inmediatamente la producción en masa del Sunderland. Las primeras 90 máquinas salieron de las líneas de ensamblaje con rapidez asombrosa, y el 22 de junio de 1938, el primer escuadrón de la Real Fuerza Aérea recibió oficialmente sus nuevos hidroaviones. Durante los siguientes 6 meses, 3 escuadrones adicionales fueron equipados con estos aparatos, y cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, 4 escuadrones completos de Sunderland estaban listos para enfrentar la amenaza germana. Para septiembre de aquel fatídico año, el Comando Costero Británico disponía de 40 Sunderland desperdigados por bases a lo largo de toda la costa. Sin embargo, los primeros meses de guerra revelaron una realidad frustrante y desmoralizadora para las tripulaciones que volaban estos imponentes aparatos. La mayoría de las misiones consistían simplemente en volar durante horas interminables sobre un océano completamente vacío, buscando desesperadamente enemigos que parecían no existir, mientras los hombres vivían confinados dentro del fuselaje, comiendo raciones enlatadas y luchando contra el aburrimiento aplastante que amenazaba con destruir su cordura mucho antes que cualquier ataque enemigo. De hecho, muchas tripulaciones de Sunderland completaron todo el conflicto sin disparar una sola bala en combate, ni avistar jamás un submarino enemigo, convirtiendo sus años de servicio en una experiencia profundamente anticlimática y decepcionante. Los esfuerzos antisubmarinos británicos durante aquellos primeros meses eran caóticos, desorganizados y completamente inefectivos contra las manadas de lobos germanos que asolaban las rutas de suministro atlánticas con impunidad absoluta. Pero gradualmente, el Sunderland comenzó a demostrar su utilidad real en un rol completamente inesperado que nadie había previsto durante su diseño original. El 21 de septiembre de 1939, 2 Sunderland realizaron una operación de rescate que salvó a los 34 tripulantes del mercante Kensington Court, después de que un torpedo enemigo destrozara el casco del buque en medio del Mar del Norte. Los hidroaviones aterrizaron repetidamente sobre aguas turbulentas bajo fuego enemigo potencial para recoger a los náufragos aterrorizados que luchaban por sobrevivir. La experiencia acumulada durante los primeros meses de operaciones reveló brutalmente las deficiencias mortales del armamento original del Sunderland. Los ingenieros trabajaron febrilmente para transformar al hidroavión en un verdadero cazador de submarinos, instalando torretas mejoradas en posiciones estratégicas que cubrieran cada ángulo de aproximación posible. La torreta de proa recibió una segunda ametralladora de 7,7 milímetros que duplicó su capacidad de fuego frontal, mientras que las posiciones dorsal y de cola fueron reforzadas con sistemas de puntería más precisos y letales.
Los tripulantes más creativos comenzaron a instalar ametralladoras adicionales en lugares improvisados del fuselaje, convirtiendo cada misión en un experimento armamentístico único y personalizado según las preferencias de cada comandante. A pesar de estas mejoras impresionantes, la realidad táctica seguía siendo decepcionante para quienes esperaban resultados espectaculares. Las ametralladoras carecían del alcance y poder de penetración necesarios para hundir submarinos de forma confiable, y aunque el hidroavión era robusto y difícil de derribar gracias a su construcción sólida, su efectividad real contra los objetivos principales permanecía cuestionable. Los comandantes británicos comenzaron a comprender gradualmente que habían invertido recursos enormes en desarrollar una plataforma que lucía impresionante sobre el papel, pero enfrentaba limitaciones severas en combate real contra enemigos cada vez más experimentados y mejor armados. El 17 de julio de 1940 marcó un hito histórico cuando un Sunderland realizó el primer ataque completamente autónomo contra un submarino germano sin asistencia de otras unidades navales o aéreas. El encuentro ocurrió al amanecer cuando el vigía del hidroavión divisó la silueta oscura del sumergible navegando en superficie para recargar sus baterías. El piloto lanzó inmediatamente su aeronave en picado mientras la tripulación preparaba las 8 cargas de profundidad que colgaban bajo las alas del aparato. Los artefactos explosivos cayeron en secuencia calculada alrededor del objetivo, creando columnas gigantescas de agua que ocultaron momentáneamente al submarino de la vista. Sin embargo, cuando las olas se calmaron, los tripulantes del Sunderland observaron con frustración cómo el submarino germano se alejaba aparentemente ileso, sumergiéndose en las profundidades protectoras del océano sin sufrir daños críticos evidentes. Este patrón decepcionante se repetiría una y otra vez durante los meses siguientes. Aunque los registros británicos afirman optimistamente que el tipo podría haber hundido hasta 26 submarinos germanos durante toda la guerra, estas cifras permanecen envueltas en controversia y dudas razonables, ya que muchos ataques reportados como exitosos nunca pudieron ser confirmados de manera independiente por otras fuentes. Los alemanes respondieron rápidamente a la creciente amenaza de los hidroaviones británicos mediante una solución directa y efectiva que cambió completamente la dinámica de los enfrentamientos. Comenzaron a equipar sus submarinos con cañones antiaéreos de 37 milímetros y montajes cuádruples que poseían alcance, precisión y poder destructivo muy superiores a cualquier armamento defensivo que portaran los Sunderland. Estos cañones podían abrir fuego contra los hidroaviones mucho antes de que estos alcanzaran distancia efectiva para lanzar sus cargas de profundidad, obligando a los pilotos británicos a exponerse a un fuego infernal si querían tener alguna oportunidad de completar sus ataques. Las patrullas que antes eran tediosas y aburridas se convirtieron súbitamente en misiones suicidas donde la muerte acechaba en cada encuentro. Cuando un Sunderland avistaba un submarino en superficie, ambos bandos sabían que estaban a punto de participar en un duelo mortal donde solo uno sobreviviría. Los submarinos germanos adoptaron tácticas de zigzag errático sobre la superficie, en lugar de sumergirse, confiando en su artillería superior para destrozar a los atacantes aéreos antes de que pudieran acercarse peligrosamente. Los artilleros germanos abrían fuego a distancias de más de 2 kilómetros, enviando proyectiles explosivos que buscaban atravesar los tanques de combustible y motores del hidroavión. Los británicos instalaron desesperadamente 4 ametralladoras fijas de disparo frontal en algunos Sunderland, esperando suprimir el fuego antiaéreo enemigo durante la aproximación final del ataque. Pero la cruda realidad era que las ametralladoras de 7,7 milímetros resultaban patéticamente inadecuadas contra los cañones germanos que las superaban en todos los aspectos imaginables. Las torretas del hidroavión podían hostigar ligeramente a los artilleros enemigos, pero carecían completamente del poder necesario para destruir o neutralizar las posiciones antiaéreas reforzadas que protegían los submarinos modernos. El teatro mediterráneo abrió un frente completamente nuevo donde los Sunderland enfrentarían desafíos totalmente diferentes a los encontrados
en las heladas aguas del Atlántico Norte. En la noche del 10 de noviembre de 1940, un Sunderland realizó una misión de reconocimiento de extrema importancia sobre el puerto italiano de Taranto, sobrevolando silenciosamente las posiciones enemigas mientras observaba meticulosamente la flota italiana anclada en formación apretada. Las fotografías y reportes obtenidos durante aquella peligrosa incursión nocturna proporcionaron información crucial que permitiría al brazo aéreo de la flota real británica lanzar su legendario ataque con torpedos apenas 24 horas después, el 11 de noviembre, causando devastación masiva entre los buques de guerra italianos que dormían confiados en la supuesta seguridad de su base naval fortificada. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para los hidroaviones llegó durante la primavera de 1941, cuando las fuerzas germanas lanzaron su devastadora invasión aerotransportada sobre la isla de Creta. Miles de soldados británicos, australianos y neozelandeses quedaron atrapados en playas expuestas bajo el fuego constante de la aviación enemiga que dominaba completamente los cielos. Los Sunderland realizaron docenas de vuelos de evacuación extremadamente arriesgados, aterrizando repetidamente sobre aguas infestadas de aviones enemigos para recoger a grupos de soldados desesperados que enfrentaban la captura o la muerte. Cada aterrizaje representaba una apuesta mortal donde el hidroavión se convertía en un blanco prácticamente inmóvil durante los minutos críticos necesarios para subir a bordo a los evacuados aterrorizados. Pero incluso durante estas misiones heroicas, las limitaciones fundamentales del diseño quedaban dolorosamente expuestas. La velocidad máxima de 210 millas por hora convertía al Sunderland en presa fácil para cualquier caza enemigo que decidiera interceptarlo, y su tamaño enorme lo hacía visible desde distancias increíbles. Muchos hidroaviones fueron alcanzados por fuego antiaéreo durante las operaciones de rescate, y varios se perdieron completamente con todas sus tripulaciones cuando cazas germanos los sorprendieron durante el vulnerable proceso de despegue desde la superficie del agua, que requería largos minutos de aceleración gradual antes de poder elevarse finalmente en el aire. Mientras tanto, en el Atlántico surgió un problema técnico embarazoso que reveló cuán inadecuado era el armamento inicial del Sunderland. En 1939, durante una patrulla antisubmarina rutinaria, un hidroavión británico lanzó una bomba antisubmarina de 100 libras contra lo que su tripulación identificó como un periscopio enemigo atravesando las olas. El proyectil impactó directamente sobre el objetivo, pero en lugar de hundir un submarino germano, la bomba golpeó al submarino británico Snapper, que navegaba en la misma área sin que nadie hubiera coordinado apropiadamente las operaciones. Afortunadamente, el artefacto causó apenas daños superficiales menores al casco resistente del sumergible amigo. Investigaciones posteriores revelaron un defecto grotesco en el diseño de aquellas bombas primitivas. Cuando impactaban contra el agua desde gran altura, frecuentemente rebotaban hacia arriba en lugar de penetrar en las profundidades. Y en varios casos documentados, estas bombas descontroladas ascendieron violentamente hasta golpear el vientre de los propios hidroaviones que las habían lanzado, causando daños considerables a sus lanzadores. Los ingenieros reemplazaron urgentemente estos artefactos inútiles con cargas de profundidad rellenas de explosivo Torpex que descendían hasta una profundidad predeterminada antes de detonar, eliminando finalmente el ridículo efecto rebote que había convertido al Sunderland en una amenaza potencial para sí mismo. Aquel mismo año, los Sunderland recibieron equipos de radar Mark II diseñados específicamente para detectar buques de superficie navegando en la oscuridad. La tecnología prometía revolucionar la guerra antisubmarina al permitir localizar objetivos enemigos mucho antes de que fueran visibles ópticamente. Sin embargo, la realidad operacional demostró que el alcance efectivo del radar era decepcionantemente limitado, y los submarinos germanos aprendieron rápidamente a detectar las emisiones del radar británico usando sus propios receptores de alerta, sumergiéndose cómodamente mucho antes de que el hidroavión pudiera acercarse a distancia de ataque. Pero el defecto más crítico e irresoluble del Sunderland era su alcance operacional insuficiente que creaba la infame brecha del Atlántico Medio.
Esta vasta extensión oceánica permanecía completamente fuera del radio de acción de cualquier aeronave aliada basada en tierra o en hidroaviones, convirtiéndola en un paraíso seguro donde los submarinos germanos operaban con impunidad total. Los convoyes que atravesaban aquella zona desprotegida sufrían pérdidas espantosas, mientras los Sunderland permanecían impotentes en sus bases costeras, incapaces de extender su protección sobre las aguas donde más desesperadamente se necesitaba su presencia. Durante meses interminables, esta brecha representó el talón de Aquiles que casi destruye las líneas de suministro vitales que mantenían viva la resistencia británica. El 3 de junio de 1945, semanas después de que Alemania firmara su rendición incondicional, los Sunderland del Comando Costero realizaron su última patrulla antisubmarina oficial sobre las aguas del Atlántico, que habían vigilado obsesivamente durante casi 6 años completos. Las tripulaciones exhaustas regresaron a sus bases esperando recibir honores y reconocimiento por su servicio prolongado, pero en lugar de celebraciones triunfales, el alto mando británico había preparado un destino brutalmente práctico para la mayoría de estos veteranos alados que habían sobrevivido al conflicto más sangriento de la historia humana. Docenas de Sunderland construidos en las instalaciones de Belfast fueron remolcados mar adentro y deliberadamente hundidos mediante cargas explosivas colocadas en sus cascos, desapareciendo para siempre bajo las olas sin ceremonia ni reconocimiento alguno. Los oficiales del Ministerio del Aire consideraban que estos hidroaviones carecían completamente de utilidad en el mundo de posguerra que emergía rápidamente, donde los aviones terrestres de largo alcance con motores a reacción revolucionarios prometían velocidades y capacidades que convertirían a las lentas embarcaciones voladoras en reliquias obsoletas de una era tecnológica superada. El costo de mantenimiento de aquellos gigantes hambrientos de combustible simplemente no justificaba conservarlos cuando la paz había eliminado la necesidad desesperada que originalmente motivó su creación. Sin embargo, algunos Sunderland escaparon milagrosamente de aquel destino ignominioso cuando la Unión Soviética bloqueó todos los accesos terrestres y marítimos a los sectores occidentales de Berlín, controlados por los aliados, durante el verano de 1948. La ciudad alemana dividida enfrentaba la inanición total a menos que los aliados occidentales encontraran alguna forma de transportar suministros vitales, evitando el bloqueo terrestre impuesto por Stalin. 10 Sunderland fueron sacados urgentemente de sus hangares polvorientos y asignados a la operación de puente aéreo que mantendría viva a Berlín Occidental durante los siguientes 15 meses de crisis internacional. Los hidroaviones aterrizaban repetidamente sobre el río Havel que atravesaba la ciudad sitiada, transportando toneladas de carbón, alimentos y medicinas que evitaron el colapso humanitario que los soviéticos esperaban provocar mediante su estrangulamiento económico. Durante aquella operación épica, los Sunderland completaron más de 2.000 salidas individuales, volando incansablemente entre las bases aliadas y Berlín, bajo condiciones meteorológicas frecuentemente horribles que convertían cada vuelo en una apuesta contra la muerte. Pero cuando finalmente Stalin levantó el bloqueo en 1949, los hidroaviones regresaron nuevamente al olvido burocrático que parecía ser su destino inevitable. La Guerra de Corea ofreció un último respiro temporal cuando los escuadrones 88, 305 y 209 compartieron operaciones rotativas desde la base de Iwakuni, en el suroeste de Japón. Las tripulaciones volaban misiones agotadoras que se extendían regularmente por 13 horas consecutivas, patrullando las aguas costeras coreanas en busca de submarinos norcoreanos y chinos que amenazaban las líneas de suministro aliadas. Estos vuelos interminables continuaron diariamente durante todo el conflicto activo y persistieron incluso después del armisticio que terminó oficialmente las hostilidades en 1953, extendiéndose hasta finales de 1954, cuando finalmente cesaron las operaciones regulares. La Real Fuerza Aérea Británica mantuvo oficialmente el Sunderland en servicio activo hasta 1959, aunque para entonces la mayoría de las unidades habían sido retiradas silenciosamente
y reemplazadas por diseños terrestres modernos que ofrecían capacidades superiores en prácticamente todos los aspectos operacionales imaginables. La Marina francesa, que había adquirido sus primeros ejemplares en 1943 durante la guerra, finalmente retiró sus últimas máquinas en 1960, marcando el fin de la presencia militar del tipo en el hemisferio norte. Paradójicamente, el Sunderland encontró su nicho más duradero precisamente en aquellas regiones remotas del mundo donde la infraestructura aeroportuaria moderna seguía siendo prácticamente inexistente, décadas después del final de la guerra. La Fuerza Aérea del Lejano Oriente de la Real Fuerza Aérea operó estos hidroaviones desde Singapur hasta 1959, utilizándolos principalmente para transporte y patrullaje sobre vastas extensiones marítimas, donde aterrizar en el agua resultaba más práctico que construir costosas pistas de aterrizaje en islas diminutas. Nueva Zelanda mantuvo tercamente sus Sunderland en servicio activo con el Escuadrón número 5 hasta 1967, convirtiéndose en la última nación del planeta en operar estos dinosaurios aéreos que habían nacido 3 décadas antes en un mundo tecnológicamente irreconocible. Al final de su prolongada existencia, un total de 749 unidades habían salido de las líneas de producción durante 10 años de fabricación continua. Si realmente hundieron los 26 submarinos germanos que los registros británicos optimistas les atribuyen, permanece siendo objeto de debate acalorado entre historiadores que cuestionan la precisión de muchas reclamaciones de victoria, nunca confirmadas independientemente. Si esta historia sobre el hidroavión que aterrorizó al Atlántico te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Escribe en los comentarios qué otra aeronave legendaria de la Segunda Guerra Mundial te gustaría conocer en profundidad. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de las increíbles historias que seguimos preparando sobre las máquinas que cambiaron el curso de la historia mundial para siempre.